La venganza. MS Duda. Versión libre. Clyde Barrington era uno de esos tipos bien parecidos a quienes la vida le sonríe. A los 32 años de edad ya se le reconocía como el más aventajado ejecutivo en la compañía petrolera para la cual trabajaba. Por su elevado puesto, la empresa le pagaba el alquiler de una suntuosa residencia de Argel, la capital de Argelia, ciudad donde estaba comisionado. Precisamente ahí fue donde conoció y tomó a su servicio a Mustafa Abdel Ghafer, un chico árabe de 15 años procedente de una miserable aldea al borde del desierto. Analfabeto, pobre y con 7 hermanos que mantener, el muchacho había ido a la ciudad en busca de trabajo y lo halló como sirviente de Barrington, para quien debía cocinar, limpiar la casa, asistir como valet, todo a cambio de una paga ridícula y en condiciones laborales del todo semejantes a las de un esclavo. Como tantos otros ejecutivos, Barrington tenía la extravagancia de considerarse un ser superior nacido para mandar. Por consiguiente, los criados como Mustafa simplemente no contaban para él, no eran sino seres obedientes, siempre dispuestos a satisfacer cualquier capricho de su amo. Era esa una manera de pensar y comportarse peligrosamente anticuada, tal como han demostrado las revoluciones acaecidas a lo largo de este siglo. Como hombre inteligente, Barrington debió percatarse de ello, pero no lo hizo. Por lo tanto, siguió tratando a Mustafa con desprecio e indiferencia. Apremiado por la necesidad, el chico árabe se esforzaba en ignorar los constantes insultos de su patrón, hasta la noche cuando sucedió lo del postre de plátano. Barrington había decidido dar una fiesta para unos amigos europeos en la cosmopolita capital argelina. La cena tendría lugar en la elegante terraza de su mansión, desde la cual se veían las quietas aguas del Mediterráneo. Por supuesto, Mustafa debía no solo comprar los víveres y cocinar las viandas, sino también servirlas a la mesa, lo cual era exigir demasiado, pero con buena voluntad y no poco trabajo. Mustafa logró salir del paso airosamente. La cena transcurrió sin incidentes, incluso algunos invitados alababan los platillos. Como los europeos se veían felices, el chico árabe creyó que todo iba a salir bien. Llegó el turno al postre. Barrington quiso que se sirvieran fresas frescas con crema batida y plátanos, su platillo favorito. Sobre una bandeja de plata, Mustafa llevó hasta la terraza los tazones de postre y colocó uno frente a cada comensal. Después, se dispuso a regresar a la cocina. ¡Mustafa!, resonó de pronto la voz de Barrington, alterada por la ira. «Sí, señor. Ven a ver este plátano». El chico se acercó para observar el trozo de fruta ensartado en el tenedor de su amo. «¿La manchita color café?», preguntó con calma el chico. «No tiene importancia, señor. Todos los plátanos en el mercado tienen alguna. De veras, señor, no es nada». «¿Nada?», gritó Barrington con el tono de un niño emberrinchado, mientras con el tenedor hacía picadillo el pedazo de fruta. «Este plátano está pasado. Peor todavía, está podrido. ¿Me oyes? ¡Podrido! Y la fruta que se sirve en mi mesa tiene que ser fresca, ¿entiendes? Tira esta basura y ve a prepararnos más postre. ¡De inmediato!». «No lo haré, señor». La palabra brotó como un chorro de ácido entre los labios de Mustafa. El chico se había levantado al amanecer para luego trabajar durante 16 horas seguidas. El capricho de los plátanos fue la gota que derramó el vaso. Ya no estaba dispuesto a soportar una sola exigencia más, y de su boca comenzó a salir un torrente de majaderías en árabe, liberando todas sus emociones reprimidas por largo tiempo. A través de las lágrimas y la furia, alcanzó a percibir cómo Clyde Barrington se ponía de pie. Tomaba el tazón con el postre en la mano izquierda y con la derecha aferraba a Mustafa. Luego, con deliberada lentitud, el inglés vació la mezcla de fresas, crema y plátanos en la cara de su criado. El silencio reinó en la terraza. Mustafa permaneció inmóvil mientras el postre chorreaba por su rostro, dándole un aspecto cómico. Barrington estalló en carcajadas. Uno a uno los invitados hicieron eco a las risas, dejando que una malvada alegría asomara a sus ojos.
Bien hecho, Clive. Así aprenderá. Has puesto en su lugar a este mugroso. Sí, así es. Se lo merece, Clive, por andar de respondón. ¿Por qué no te casas, Clive? Una bella esposa sería mejor inversión que este arabito mal hablado. Mientras el torbellino de voces llenaba la terraza, Mustafá se limpió la cara y rompió al hablar. Mas ahora su voz resonó extraña, como si no le perteneciera, más gruesa, más intensa, de mucho mayor edad. ¿Qué decía? Antiguas palabras cargadas de odio ancestral. Maldito sea Barrington, que la maldición caiga sobre usted y acorte sus días. La extraña voz hizo callar a los circundantes y los obligó a prestar atención al muchacho de ojos brillantes y diestra apuntada hacia la burlona cara de Barrington. Maldito sea, insistió el árabe. Le juro que muy pronto, el día menos pensado, va a morir, riéndose. Así dice Mustafá Abdel Ghafer, y sus palabras se cumplirán. ¡Lárgate, cerdo! ¡Estás despedido! Con gesto brutal, Barrington le dio vuelta al chico y lo mandó trastabillando a través de la terraza y el recibidor hasta la puerta principal. Cuando dejó la casa para siempre, una extraña sonrisa curvaba los labios del árabe. Barrington debió advertirla, pero no lo hizo. Transcurrieron 4 meses. La repentina muerte en Inglaterra del gerente comercial para el cercano oriente dio a Barrington la oportunidad que había estado esperando, su inmediato ascenso, lo cual implicaba trasladarse a las oficinas centrales de la empresa. Situadas en Londres, Barrington se sumergió por entero en sus labores. Cada mañana llegaba a su oficina a las 7:30 y solía quedarse hasta las 8 o 9 de la noche. Por otra parte, Clive estaba pensando seriamente en casarse, pues acababa de conocer a la joven hija de un conde, quien sin duda sería la esposa perfecta para él, porque bien podría ayudarle a avanzar en su carrera. La vida era muy pero muy agradable. Fue entonces cuando se presentaron los sucesos que habrían de señalar la noche del 24 de junio. Barrington se había quedado a trabajar hasta muy tarde y eran ya las 10:45, cuando cerró su privado en el piso 28 del edificio de la compañía para dirigirse al elevador. Vestido con un fino traje, solo llevaba consigo el paraguas, pues había estado lloviendo toda la tarde y Barrington no deseaba empaparse mientras aguardaba un taxi. Desde su ascenso, la empresa le había asignado un auto con chofer, pero casualmente lo había enviado temprano a casa. En el edificio había 3 ascensores, ninguno de los cuales estaba siendo usado a hora tan tardía. Así pues, Barrington oprimió el botón del primero y esperó. Unos segundos después, Barrington entró en el aparato. Oprimió el botón de planta baja. El elevador descendió sin tropiezos durante 3 segundos y se detuvo. Barrington volvió a apretar el botón una vez y otra, sin resultados. Frenético, el ejecutivo oprimió cuanto botón había en el tablero de control sin obtener respuesta alguna del aparato. Una sutil oleada de fastidio embargó a Clive. Estaba cansado, hambriento, y para colmo se descomponía el ascensor. Aquello era demasiado. Un delgado tubo de luz neón adosado al borde del techo permitió a Barrington localizar el dispositivo de emergencia. Un pequeño nicho de aluminio cerrado por una puertecilla contenía el teléfono para llamar al vigilante nocturno instalado en la planta baja. Todo lo que Clive necesitaba era abrir la puertita, descolgar la bocina y comunicarse con el empleado, quien podría llamar al ingeniero de mantenimiento para bajar manualmente el aparato descompuesto. No tenía caso asustarse. Barrington se dijo, porque a lo sumo en media hora se encontraría fuera del edificio. Con prontitud abrió la puertecilla y descolgó la bocina. No hubo respuesta inmediata, apenas un leve zumbido. Mientras aguardaba, Barrington advirtió la caja de cartón metida en el nicho bajo la base del teléfono. Era una vieja caja de zapatos con la tapa sujeta mediante un par de ligas. Barrington la sacó de su lugar y la agitó. En el interior de la caja, varios objetos pequeños entrechocaron con un curioso cascabeleo. Sin mayor interés, el ejecutivo dejó caer al suelo la caja, cerca de donde estaba apoyado el paraguas. «¿Hola?», sonó una voz profunda y ronca en el teléfono. «Ya era hora.
Mire, soy Clive Barrington y estoy atrapado en el maldito elevador entre los pisos 28 y 25. Haga algo, pero rápido. Lo siento, señor Barrington, pero nadie va a prestarle ayuda. Ni esta noche, ni nunca. La voz ronca tenía inconfundible acento extranjero. Adiós, señor Barrington. Y recuerda las palabras del chico llamado Mustafa Abdel Ghafer. Con ojos pasmados de incredulidad, Barrington seguía aferrado a la bocina del teléfono. ¿Mustafa qué? ¡Ah, sí! Ya se acordaba de aquel insolente arabito, a quien se vio obligado a poner en su sitio meses atrás. Pero, ¿qué estaba ocurriendo aquí? ¿Acaso aquel chico sin un centavo podría haber hecho el camino hasta Londres para atrapar a un ejecutivo en el ascensor de un edificio de oficinas? Claro que no, pero posiblemente tendría parientes en Inglaterra. Esos argelinos eran como los chinos, con la familia extendiéndose como los tentáculos de un asqueroso pulpo, seguro. Quizás se trataba de una venganza, una conspiración para asustarlo. ¿Cómo había dicho Mustafa? Sí, maldito sea. Le juro que muy pronto, el día menos pensado, va a morir riéndose. Barrington resopló con desdén y colgó la bocina telefónica. ¿Una maldición? Bonita cosa. Ya no estamos en la Edad Media, sino en el umbral del siglo XXI, se dijo. Y si los familiares de un cochino árabe de Argelia creían poder amedrentar a Clive Barrington, ya les mostraré que están equivocados. Solo tenía que sentarse a esperar, aunque fuese toda la noche, y el personal de mantenimiento se presentaría a arreglar el desperfecto del elevador. Entonces lo sacarían del aparato y ya él se encargaría de enseñar al tal Mustafa con quién se había metido. Se sentó en el piso con las piernas extendidas. Su codo tropezó con la caja de cartón que él mismo botara al suelo un rato antes. Por pura curiosidad, Clive retiró las 2 ligas, abrió la tapa y atisbó al interior. Al tiempo de sacudir suavemente la caja, en una fracción de segundo, alcanzó a percibir la maraña de sabandijas que se retorcían en el fondo de la caja. Instintivamente arrojó lejos de sí el objeto, y antes de que su atónito cerebro descifrara qué clase de alimañas eran aquellas, la luz de neón se apagó. La repentina oscuridad lo golpeó como una fuerza física. Las tinieblas lo oprimieron, envolviéndolo hasta casi estrangularlo. Barrington contuvo la respiración y puso atención con la espalda comprimida contra la pared de acero del elevador. Silencio. Ni un solo sonido. Y de pronto, con la celeridad de un relámpago, Barrington creyó adivinar la identidad de las alimañas en la caja. ¡Alacranes! 1 docena o más, pero de los grandes. De hecho, los mayores que Barrington haya visto jamás. Probablemente venían del desierto africano. Ahí, en medio de la oscuridad, Clive Barrington supo por primera vez en su vida lo que era el miedo. Poco a poco, conforme los segundos se deslizaban y nada sucedía, la ira reemplazó al miedo. Esa sesión de terror había sido cuidadosamente planeada y puesta en ejecución. La descompostura del elevador, la voz a través del teléfono de emergencia, la caja de cartón, la luz apagada en el preciso instante cuando Clive abriera la tapa. Todo indicaba una cruel venganza, pero esos argelinos todavía no acababan con él. Ya les enseñaría quién era él. Por Dios que sí. Con helada calma, Barrington se puso a reflexionar sobre cuánto sabía acerca de los alacranes. No mucho, a decir verdad. Eran rápidos y poseían un terrible aguijón, pero ¿qué tan letales podían ser? Ahí estaba la cuestión. Según recordaba, muy pocos adultos mueren a causa de la picadura de un alacrán. Bien, pero en el presente caso, Barrington estaba encerrado no con un alacrán, sino con 1 docena de ellos. Si 3 o 4 lo picaban, era muy probable que él muriera antes de obtener socorro de alguien. Entonces el ejecutivo se acordó de su paraguas. Aún permanecía donde lo dejara. Le serviría como garrote. Sí, como temía, los alacranes habían salido de la caja. Seguramente ahora andarían por los rincones. Sacó del bolsillo su pañuelo. Se envolvió con él la mano izquierda para tantear el suelo, con la finalidad de encontrar 1 por 1 los alacranes y matarlos a golpes de paraguas. A gatas y con suma lentitud iría palpando cada rincón.
Armándose de valor, comenzó la cacería de Pesadilla. La caja del elevador pareció de pronto tan enorme como la arena de un circo en la antigua Roma. Barrington pensó en el lema de los gladiadores: luchar o morir. Optó por lo primero. De pronto, las yemas de sus dedos tocaron algo duro y extrañamente escurridizo, que se arrastró lateralmente antes de lanzarse de frente hacia Barrington. A despecho de sí mismo, Clive gritó como bestia acorralada. Descargó el golpe de su paraguas con la furia de un cavernícola. ¡Bravo! ¡Un alacrán menos! Luego percibió otro con la punta de los dedos y también lo aplastó. Uno tras otro continuó machacándolos con la punta del paraguas convertido en arma ofensiva, pero el piso del elevador parecía haberse transformado en una masa hirviente de formas escurridizas. En pocos minutos el ejecutivo creyó que iba a salir victorioso, pero el tiempo en ese lugar, el más negro de toda la tierra, nada significaba. ¿Cuántas horas habían transcurrido? No importaba. Lo único interesante para Barrington era el número de alacranes muertos. 9, 10, 11. Ahí estaba el último. Bajo sus dedos lo sentía moverse, forcejear, escurrirse. Lo aplastó. Ya estaba muerto y bien muerto, porque nada habría podido resistir los furiosos golpes del ejecutivo. De pronto, casi como un soplo de aire, sintió un roce sedoso en la mejilla y algo más. El borde de la caja abierta. Incluso antes de introducir la mano, Barrington intuyó la existencia de otro alacrán, y conmovido por el súbito descubrimiento, soltó el paraguas y lo oyó rodar fuera de su alcance. En ese instante, el elevador se puso en movimiento, estremeciéndose, y luego paró en seco. Las puertas se abrieron y la luz inundó el interior del ascensor. Todavía a gatas, cegado por el resplandor y sudando copiosamente de miedo, pero también de alivio, Barrington miró un par de zapatos negros. El encargado de mantenimiento. ¡Alacranes! Bufó Barrington mientras era ayudado a salir en el piso 24. Por una venganza tramada contra mí, allá en el norte de África. Dígame, ¿los maté a todos? El hombre lo contemplaba con incredulidad. ¿Sabe qué hora es? Son las 4 de la mañana, señor Barrington. Una llamada anónima me avisó hace una hora que el elevador número 1 se había atascado y necesitaba reparación. Vine tan pronto como pude. Puse el control manual y aquí estaba usted. No importa, repuso Barrington. Los alacranes, ¿los maté sí o no? ¿Esas cosas en el piso?, dijo el empleado, y entró en el elevador, de donde extrajo un puñado de sabandijas aplastadas, pero con el aguijón todavía enhiesto. Parecen alacranes, sí, pero son de hule, señor Barrington, son de juguete. El ejecutivo tomó uno entre sus manos. No cabía duda, estaba hecho de plástico duro y flexible. Eso era todo. El asunto había sido una broma, un chiste casi mortal. Sí, planeado a la perfección. Al apagarse la luz del techo, él había creído ver una horda de alacranes a punto de salir de la caja. Su imaginación había hecho el resto. Mustafa y su maldición. ¡Bah! Por poco y lo mata con absurda broma. De pronto Barrington estalló en carcajadas y aún iba riéndose cuando llegó junto a la escalera que lo conduciría a la planta baja y el fresco aire de la madrugada. Señor Barrington, espere, lo llamó el empleado de mantenimiento. ¿A dónde va, señor? Voy a ver a la policía, contestó con aire triunfante desde el primer tramo de escalera. Cierto sujeto quería verme muerto esta noche y soy yo quien se va a reír en su cara. Lo he vencido en su propio terreno. Todavía carcajeándose, el ejecutivo corrió escaleras abajo, sin ver al hombrecillo moreno que, situado en el descanso del piso 22, le arrojó algo, una podrida y escurridiza cáscara de plátano. Aún reía Barrington cuando resbaló en la cáscara. Su cabeza fue rebotando por los escalones camino abajo hasta encontrar la muerte. Esa misma noche en Argel, un adolescente ayudante de cocina en el hotel turístico recibió una misteriosa llamada telefónica.
Cuando terminó de hablar, asintió en silencio y se dispuso a preparar otra orden de fresas con crema y plátano. Esa noche peló con sumo cuidado las frutas, asegurándose de no dejar caer al suelo las cáscaras. Después de todo, si uno resbala en ellas, puede morir, y no precisamente de risa, pensó caviloso.